A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy José Guarnizo. Con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es martes 24 de julio y con la producción de David Gallego, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada del diario. La noticia del día, y seguramente va a ser noticia en los próximos meses, fue el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe renunció al Senado, lo manifestó hace pocas horas a través de su cuenta de Twitter, cuando se conoció esta decisión de la Corte de llamarlo a indagatoria. Esta decisión no tiene precedentes en la historia contemporánea del país y desató una verdadera tormenta política. Pero, ¿qué motivó al Alto Tribunal tomar esta determinación? ¿Qué viene en este proceso, Joana? Y sobre todo, ¿qué va a suceder a partir de este momento con este caso? Y un poco para que los oyentes entiendan de dónde proviene este proceso y qué va a pasar a continuación. José, pues lo primero que hay que decir es que, como usted lo ha destacado, esto es la decisión más importante que se ha tomado en la Corte Suprema de Justicia. Comenzó cuando el senador Iván Cepeda citó un debate de control político en el año 2014 por paramilitarismo. En ese debate él presentó varios testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estos testigos son Pablo Hernán Sierra y Juan Monsalve Pineda. Por cuenta de este debate citado por Cepeda, Uribe reaccionó y interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. Desde ese año, la Corte Suprema adelanta una investigación alrededor de este tema que finalmente a comienzos de este año, hace 5 meses específicamente, fue archivada por este alto tribunal. En esta decisión, recordemos, la Sala Penal compulsa copias para investigar al senador Álvaro Uribe Vélez, porque las evidencias que encuentra digamos que se vienen en contra del expresidente Uribe. En ese contexto se adelantó en estos 5 meses unas indagaciones, hay interceptaciones telefónicas, hay una serie de evidencias que se entraron a sumar a la investigación inicial y pues hoy terminan con esta llamada indagatoria por 2 presuntos delitos, soborno y fraude procesal. José, hay que decir que la situación del expresidente es muy delicada porque estos delitos están en el Código Penal dosificados con sentencias de 6 a 12 años, es decir que en el caso de que se decida sobre una eventual medida de aseguramiento, tendrían que considerarse estos topes punitivos, lo cual implicaría que podría incluso ir a la cárcel, incluso desde la medida de aseguramiento. Sin embargo, el expresidente Uribe ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que renuncia al Senado. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que en este momento, una vez el Congreso de la República le acepte la renuncia, su caso podría pasar a manos de la Fiscalía. ¿Por qué? Resulta que hay una jurisprudencia bastante antigua que se fijó desde la época de la parapolítica, en donde la Corte Suprema estableció que cuando hay delitos que no tienen ninguna relación con el cargo que está desempeñando la persona en ese momento o que se cometieron cuando no era senador, en este caso que estamos hablando de aforados, pues la competencia la tendría la Fiscalía General de la Nación para la investigación. En ese orden de ideas, hay que destacar que los delitos por los cuales es investigado
el senador Álvaro Uribe Vélez no tienen ninguna relación directa con el cargo, o por lo menos eso es lo que hasta por ahora nos confirman altas fuentes de la Corte Suprema de Justicia. Esto implicaría que una vez se acepte la renuncia, la Corte remitiría el caso a la Fiscalía. Y no solamente eso, José, sino que adicionalmente hay otras investigaciones que, como ya bien lo sabemos, se adelantan en esta sala penal y específicamente en el que era el despacho del magistrado Gustavo Malo. Las investigaciones específicamente a las que me refiero son a las de la masacre del Aro, La Granja y el asesinato del líder social Jesús María Valle. Estas investigaciones implicarían una eventual responsabilidad de Uribe cuando era gobernador de Antioquia, sí, lo cual implicaría que no tiene una relación, no se cometió cuando él era senador de la República, es decir, que inmediatamente él renuncie, la Corte perdería esa competencia también para continuar investigándolo en ese caso. Bueno, vamos a recordar entonces inicialmente cuál fue, digamos, la comunicación que envió la Corte Suprema de Justicia esta tarde, en la que dice que previo a una rigurosa indagación, la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir una investigación formal en contra de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal. Dice la Corte que los senadores Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán vinculados al proceso mediante indagatoria. Antes de presentarse a esta diligencia, dice la Corte, tendrán la oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra. Dijo la Corte también que en dicha actuación judicial se les respetarán, como corresponde en un Estado democrático y de derecho, todas las garantías que les asisten en su condición de procesados y tendrán acompañamiento, por supuesto, de la Procuraduría General de la Nación en la vigilancia del proceso. Aparte de eso, como lo decía inicialmente Joana Álvarez, nuestra editora judicial, los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Hay que recordar que ese día la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda por el tema de la manipulación de testigos. Ahí se partió, digamos, ese proceso y se compulsaron copias contra el denunciante, que era Álvaro Uribe Vélez. Desde ahí, digamos que se desprende este caso. Pero bueno, esto, además de no tener precedentes, también ha generado un sinnúmero de reacciones de parte de los diferentes, de la opinión pública, además, y entrevistamos también a Iván Cepeda, que es víctima, digamos, en esta parte del proceso. ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles han sido esos pronunciamientos más importantes, Jaime? Pues bueno, los principales son los del mismo expresidente y senador Álvaro Uribe. Apenas fue notificado, empezó a trinar sobre la decisión de la Corte Suprema. El primer trino fue dirigido a Ernesto Macías, el recién electo presidente del Senado. Dijo: la honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido que se me acepte la renuncia. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ahí fue cuando el país supo de pues, la intención del senador de renunciar a su curul. En adelante empezó ya a precisar, digamos, trinos sobre partes puntuales del proceso que está enfrentando o que enfrentaría hasta ahora en la Corte Suprema. Señores Corte Suprema, la exfiscal Hilda Farfán Niño expresó a través de allegados a su familia que conoció todo el montaje contra mi hermano Santiago. Eso es diferente a comprometerse a desacreditar un proceso, entre comillas, haciendo referencia a parte del comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Jaime, muy importante lo que usted está mencionando, porque pues precisamente esta es parte del paquete de nuevas evidencias con las que la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que se conoce por el momento es que hay comunicaciones
comunicaciones entre la exfiscal Hilda Niño y el abogado Diego Cadena. Recordemos que Hilda Niño es una fiscal que en este momento está presa por delitos de corrupción muy delicados y que está siendo juzgada en la Corte Suprema de Justicia, y Diego Javier Cadena Ramírez es un abogado que relacionan con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y las comunicaciones entre ellos dos tendrían relación precisamente con una forma, digamos, de hacer un montaje frente a cómo se dieron esas investigaciones contra Santiago Uribe en la Fiscalía General de la Nación. La tesis que sostiene Hilda Niño, y que incluso hemos conocido, ya la entregó a una autoridad judicial, es que alrededor de ese llamado a juicio que hoy enfrenta Santiago Uribe, hubo un montaje de parte de la fiscalía de ese momento, que es la de Eduardo Montealegre. Sin embargo, pues la tesis de la Corte Suprema en este caso es que todo esto fue cuadrado y pues manipulado a través del abogado Diego Cadena. Bueno, Uribe siguió trinando. Han pagado testigos en contra nuestra, la Corte lo ha conocido, ejerzo mi derecho a desmontar esos testimonios, pero prevalece la presión política y periodística. El magistrado que filtró información a Noticias 1 debe renunciar. Bueno, sigue una serie más de trinos y termina diciendo: el comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento. Hice el anuncio de que continuaría desmontando falsos testigos. He procedido de acuerdo con la ley y mis derechos. La Corte, sin escucharme, califica mi accionar como manipulación de testigos. Eso por el lado de Uribe. Hay que decir que ha recibido pues toda la solidaridad de gente de su bancada. Adicionalmente, Jaime, quiero agregarle aparte del comunicado en donde la Corte Suprema de Justicia asegura que accedió a la petición del senador Álvaro Uribe Vélez y dispuso escucharlo en versión libre. Esto ocurrió el día 16 de febrero del 2018, y en la indagación que se deriva del caso de Iván Cepeda, que ya hemos mencionado. Bueno, digamos que de la otra orilla, uno de sus mayores contradictores, Gustavo Petro, trinó: la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos. Ángela María Robledo, la ex fórmula vicepresidencial de Petro, dijo: ¿qué diría hoy Iván Duque de su eterno presidente cuando es llamado a indagatoria? ¿Respetará la división de poderes que establece nuestra Constitución? Otras personas de la orilla uribista incluso le han pedido al senador que no renuncie a su cargo. Alfredo Ramos Maya, ex senador, hijo de Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia, le pidió que no renunciara porque su presencia en el Senado le parece fundamental. Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, por su parte la emprendió contra la Corte Suprema de Justicia, acusándola de tomar una decisión politizada. Es muy grave que la Corte Suprema actúe de manera politizada y emprenda una persecución política contra el expresidente Uribe, así como lo ha hecho contra varios de sus exfuncionarios. Creo en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y estoy seguro de que podrá demostrarla. La Corte tiene la obligación de garantizarle su derecho al debido proceso, dijo Samuel Hoyos. Claro, esto pues sin duda también tiene una consecuencia política muy grande, porque estamos hablando de que el expresidente Álvaro Uribe es el principal elector de este país, fue el senador más votado, y además de eso, pues se esperaba un protagonismo muy importante de su parte en esta nueva legislatura que se acaba de instalar en el Congreso, sobre todo también por los debates que se esperaba que Uribe diera, digamos, en un escenario de un Congreso bastante diverso, ¿no? Y al mismo tiempo porque esto sería importante para el presidente Duque en términos de lo que significa aprobar, digamos, todos los proyectos de ley que presente el gobierno entrante. Así es, José, pues esto es un golpe al corazón del Centro Democrático, la bancada que lidera el senador Álvaro Uribe. Efectivamente, o sea, es irrisorio y abismal la diferencia de la persona que entrará a los votos que sacó Uribe este año. Él sacó más de 800,000, y la persona que lo va a reemplazar es una exdiputada de Cundinamarca llamada Jenny Esperanza Rosso, que apenas alcanzó 24,000 votos. Entonces, pues esto
sin duda va a dejar a la bancada pues en una situación de inestabilidad. Incluso podría haber una eventual disputa por el liderazgo para saber quién lo asumiría. Pues hay nombres en el tintero: Paloma Valencia, María Rosario Guerra, María Fernanda Cabal, el mismo José Obdulio, porque recordemos que entre el papel que jugaba Uribe en el Congreso también era el de tener una disciplina de partido. Él alineaba algunas diferencias que hay normalmente entre los partidos y lograba que todos se fueran por una misma línea, y pues esto va a hacer mucha falta para la bancada. Además, pues lo que sí se considera es que él va a seguir, digamos, dando esa línea desde fuera. Sin embargo, pues su presencia sí va a hacer mucha falta. Claro, digamos que uno interpreta, digamos que el expresidente Uribe, no por renunciar al Senado, por supuesto sigue siendo el líder natural del Centro Democrático, sigue siendo para todos los militantes de este partido como el faro, ¿no? Y quien manda, quien da la línea, digamos, política, digamos, en todo lo que tiene que ver con las leyes que ellos presentan, y también en el talante del gobierno de Iván Duque. Claro, y la forma incluso de comportarse, porque en algunas votaciones de proyectos de ley, pues él era el que ayudaba a que todos se salieran. Por ejemplo, en algunas discusiones sobre la JEP lo hicieron. Entonces era una unidad que tenían. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo él maneja sus cosas, hace pocos minutos salió el senador Ciro Ramírez a decir que ya se iba a reunir en los próximos minutos Uribe con su bancada. Entonces pues ya van a empezar a armar como el plan de qué es lo que va a seguir, porque pues él es un estratega político muy importante. Por supuesto. Seguimos con las reacciones que ha generado esta noticia y vienen de ambos lados, ¿no? Dice José Miguel Vivanco: felicito a la Corte Suprema por esta valiente decisión que reafirma que nadie puede estar por encima de la ley. Uribe, esperamos que la anunciada renuncia de Uribe al Senado no impida que la Corte Suprema pueda seguir adelantando esta investigación. Pero por otro lado, de los militantes del Centro Democrático, Margarita Restrepo dice: escasean las palabras para agradecer todo lo que Álvaro Uribe le ha aportado a Colombia. Hoy podemos decir que tenemos un mejor país gracias a su trabajo y esfuerzo. Todo nuestro apoyo, y entre los seguidores de Uribe, entre las personas, digamos, que comulgan con sus políticas y que pertenecen al Centro Democrático, están ubicando el hashtag Uribe es Colombia, Uribe no renuncie. Una de las reacciones que más se esperan es la del presidente Iván Duque, pues ya no como calidad de pupilo de Uribe, sino también en su calidad de presidente. Será muy importante la forma en la que él se pronuncie, defendiendo a Uribe o defendiendo a la Corte, o simplemente mostrándose un poco más neutro ya por su fuero de mandatario y jefe de Estado. Bueno, pues José, a esta hora se produce una rueda de prensa en la Corte Suprema de Justicia donde los magistrados están explicándole precisamente a los periodistas esto que nosotros hemos estado discutiendo en esta mesa de trabajo, y confirman que en efecto el caso pasará a manos de la Fiscalía General de la Nación en el momento en que el Congreso de la República acepte la renuncia del expresidente Uribe. Exactamente. Bueno, además de eso, Semana habló con el senador Iván Cepeda. José, a esta hora el representante Álvaro Prada, que también fue llamado a indagatoria junto a Álvaro Uribe, se está dando sus primeras declaraciones. Escuchémoslo. Perdón. Mañana, cuando tenga más información, después de notificarme, hacemos una declaración más amplia. Por ahora, ¿qué les voy a decir? Me he enterado por los medios de comunicación de decisión que ha tomado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de vincularnos a una investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a mí. Con extrañeza veo que de una vez nos van a notificar de una citación a indagatoria sin habernos escuchado en versión libre, por lo cual, por supuesto, estoy supremamente extrañado. Quise venir inmediatamente, a pesar de la hora,
en compañía de un abogado, a notificarme y a revisar por qué la Corte tomó esta determinación. No he cometido ningún delito en mi vida, ni lo cometeré. Le daré la cara a la justicia y obviamente voy a aprobar cualquier hecho en los cuales se haya tal vez tergiversado en la Corte. En fin, vamos a probar la inocencia. Eso quería decir. Doctor Prada, esto es una decisión. Bueno, vamos a probar la inocencia, dice Álvaro Hernán Prada. Él se presenta para notificarse de esta decisión de la Corte. Recordemos que él también es llamado a indagatoria y vinculado a este proceso también por para que responda por los delitos de soborno y fraude procesal. Queremos decirle a todos nuestros oyentes, salvo si hay algo adicional, Joana, que tenemos pues toda la más completa información sobre este caso, que sin duda pues es la noticia del momento, y estaremos informando de todas las incidencias también para que sobre todo los lectores y los oyentes entiendan de qué se trata este proceso y sobre todo cuáles van a ser las futuras incidencias. Sí, claro, José. En cuestión de minutos estaremos dando a conocer a nuestros lectores la información precisa sobre las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia para este llamado a indagatoria y pues la respuesta también, las respuestas que está dando el expresidente Uribe a través de su cuenta de Twitter, quien también anunció que ha pedido a sus abogados no dar declaraciones en su nombre. Hace pocos minutos conocimos que estaba planeada una rueda de prensa del abogado Jaime Granados en la Corte Suprema de Justicia, pero pues todo indica que no se va a dar y que el único vocero para su propio proceso será el senador Uribe. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron conectados a este podcast de semana. Los invitamos para que entren a nuestro portal y encuentren toda la información más actualizada sobre este caso y nos escucharemos mañana a las 5:30 de la tarde. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.